Algo grande viene para papá, como debe ser una inversión con visión. En Punta Cana, oye, ¿dónde? En Punta Cana, villas en zonas exclusivas de Punta Cana. Óyeme bien, a solo $167,000. Solo $167,000. De ahí en adelante, para papá. Papá lo da todo. Vamos a darle algo más. Que papá lo da todo. Está bueno de corbata, de media, de taza. ¿Y chuchería más? No, por favor, chuchería no más. Lo mejor para papá. Llama al 829-222-2623. 829-222-2623. Una inversión con visión para papá. A la afamada, muy conocida, querida por la casa, querida, apreciada, multivalorada, la doctora Iche, psiquiatra de la República Dominicana. ¡Aplausos, por favor, doctora! Doctora, ¿cómo está usted? Una grasa, la doctora. ¿Cómo está usted? Una grasa. ¿Cómo están ustedes? Súper bien, doctora. Todo bien, todo bien. Sabemos lo súper cotizada que es usted, difícil de conseguir, pero siempre disponible para aportar, que es lo importante. Como debe ser. Sí. Doctora, usted sabe que lamentablemente, y cosa que le agradecemos que aceptara nuestra llamada, nuestra intervención telefónica en el programa, usted sabe que lamentablemente se ha producido un hecho en estos días en República Dominicana que quizá marca un indicio peligroso y llama la atención para ponerle más mirada desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista social, a lo que es la salud mental en la República Dominicana. Se ha hablado mucho, pero como que se ha hecho oficialmente poco con respecto a este problema. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es la panorámica que usted tiene para aportarnos a nosotros y alertarnos de cómo darnos cuenta de que un familiar muy cercano a nuestro o nosotros mismos podemos tener problemas de salud mental? Muchísimas gracias, Manolo, y sobre todo apreciando y valorando mucho la oportunidad que ustedes siempre me dan en ese espacio para educar, como bien tú dices. Mira, cuando dejemos de romantizar lo que es la atención por salud mental, nosotros vamos a tener resultados diferentes. Resulta que para mí es muy repetitivo volver a decir que los pueblos solamente crecen y progresan cuando tienen salud y educación garantizada. La salud mental debe de ser parte prioritaria dentro de lo que es la atención sanitaria de la red pública, y que lamentablemente nosotros hemos dicho 30,000 veces que el tema aquí no es ni siquiera tú tener esa capacidad para poder identificar si tienes o no tienes una condición de salud mental. Es dónde tengo el acceso, dónde lo llevo, dónde recibo la atención, tengo el tratamiento adecuado, me le pueden dar seguimiento. Si necesito ingresarlo por un tiempo prudente, que no sea 5, ni 7, ni 8 días, ni 15 días, ¿dónde lo puedo llevar? ¿Qué ocurre? Nosotros lo ideal es tener un programa de salud mental dirigido por departamentos y por necesidades. ¿A qué me refiero? Nosotros somos de los países del área con unas estadísticas más altas de suicidio. Aquí aproximadamente entre 500 y 700 personas se suicidan al año. Wow. Y nosotros no tenemos un presupuesto, Manolo, para lo que es un departamento de atención y prevención de suicidios, cuando aquí tenemos una campaña enganchada, sostenida y permanente para el dengue, cuando ni siquiera, claro, valorando las pérdidas humanas y las vidas, no llegamos ni siquiera a 100 personas que fallecen por dengue al año. Sin embargo, se suicidan 700 personas y nosotros no tenemos programas preventivos. Aquí no tenemos cobertura de lo que son las patologías de salud mental. Incluso un intento suicida, que regularmente en más del 80% es provocado por una depresión, tú llegas a una emergencia con un familiar y tú no tienes acceso a un ingreso. Eso es verdad. Son altamente costosos, y tenemos que saber, ejemplo, que el Consejo Nacional de Seguridad Social y la CISARRIL deben de incluir el tarifario y listado de servicios que las ARS tienen que cubrir.
¿Qué es lo que ocurre? Aquí nos quejamos. Las ARS no cubren psiquiatría. Lo que pasa es que no tienen una presión legal porque no está ese listado y hay un tranque ahí y no lo quieren decir. No lo quieren decir. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que saber? Todo el mundo tiene la posibilidad de tener un trastorno psiquiátrico. Incluso en cabina, yo no sé cuánto hay, pero por cada 4 hay uno con un diagnóstico. Claro. Bueno, no está aquí. Hay uno con un diagnóstico. Si hay 3, hay uno que tiene hace rato los síntomas y hay 2 de esos 3 que se niega a ir al psiquiatra porque nosotros pensamos que, no, yo saco de abajo. Nosotros hemos normalizado el estar mal. Sí. Tú no duermes, tú tienes un trastorno del sueño y fácilmente tú te intoxicas tomando té de lo que te dio la vecina, de lo que te dice la amiga, comprando y automedicándote. Y esas son cosas que la trata el psiquiatra. Los síndromes demenciales, los trastornos comportamentales, los pacientes diabéticos que desarrollan comorbilidad, los pacientes que le da su accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta? Lo primero es un cambio brusco en un patrón y un comportamiento. Si tú eres el amigo chabacano, que siempre entra hablando, parlanchín, y yo te veo que tú llegas medio recogido, fuera de yo decir, te vino con el genio atravesado, yo tengo que tener un acercamiento empático, sin juzgar. Cuando tú empiezas a tener patrones autodestructivos hacia ti, uso y abuso de sustancia, conductas totalmente desaforadas, alteración en el patrón del sueño, cambios alimentarios, dejar de importarte, de hacer las cosas que anteriormente tú hacías, no disfrutar las cosas que tú hacías, irritabilidad. En los hombres, ejemplo, para yo diagnosticar una depresión, yo no tengo que esperar que el hombre llore. En yo viendo que el hombre cambió su rutina, disminuyó o aumentó su frecuencia sexual y dejó de hacer las cosas que anteriormente hacía, ya yo puedo diagnosticar una depresión. Doctora, en el caso de un paciente con alguna condición severa psiquiátrica, ¿pudiera ser funcional? Los cambios pudieran ser muy drásticos, de que de repente yo tengo o un familiar o un amigo cercano con una actitud de lo más normal en su comportamiento, digámoslo así, y pudiera ser algo muy drástico, que venga una crisis y tome decisiones catastróficas, como es el caso de lo que vimos hace poco. Mira, existen lo que son, como decimos nosotros, diagnósticos pesados. Los diagnósticos pesados son aquellos que las personas piensan que cuando tú tienes una condición de salud mental, es como una neumonía, que tú te curas de eso. No. Los diagnósticos en psiquiatría, tú puedes recuperarte, pero no significa que no estés vulnerable a un episodio nuevo o a una recaída, o que simple y llanamente no vuelvas a ser la persona de antes. Cuando hablo de diagnósticos pesados, son aquellos diagnósticos importantes, crónicos, y que van con el paso del tiempo alterando la vida del paciente. El caso que vimos ayer, no vamos a especular, porque incluso todavía eso es algo que yo le estoy pidiendo a la población y a los medios de comunicación que lo traten con pinzas, porque al final todo el mundo quiere opinar y dice cosas tan desacertadas que lo que hace es que ensucia realmente la información correcta. Pero se ha hablado mucho, ejemplo, del tema de la esquizofrenia, que deberíamos de hablar es de espectrum de la psicosis, no de una patología per se, pero es un diagnóstico importante que el paciente siempre tendrá que ser medicado, supervisión y muy pendiente a lo que son esas recaídas. Yo escuché, que a lo mejor no estaba medicado, eso se puede dar. Cualquiera puede abandonar un tratamiento o puede en determinado momento hacerle creer a los familiares que está tomando su medicación. Pero también tenemos que entender que hay condiciones tan graves que tienen recaídas estando medicados. Wow, tan o sea, Okay. Sí, que no sé. Imagínate, Manolo, te voy a poner un ejemplo puntual. Las personas que tienen infarto son aquellas que están medicadas para la presión. Sí. Es muy raro el paciente que tiene un infarto y los familiares te dicen, doctora, él se estaba tomando su medicación. O sea, las crisis no están ausentes, aunque tú tengas un tratamiento. Pero una pregunta que yo personalmente me he hecho,
Doctora, sin que cometamos una indelicadeza en términos de una especie de telediagnóstico que no es lo correcto y que no es lo ético, pero ¿podría esa persona, uno podría decir que ese joven, apellido Pumarol, que cometió ese hecho, puede ser que no tuviera problemas de salud mental? Porque puede ser que también no lo tuviera. Es que de por sí, te voy a decir algo, una de las cosas que uno analiza cuando hay un acto de este tipo es la cronología de los hechos. Y existe una entidad que es la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es como tú analizar todos los hechos, ¿verdad?, que han ocurrido en el espectrum de tú analizar los comportamientos. Si tú te fijas, fue un comportamiento muy bizarro, muy desordenado, que indistintamente, entre comillas, fuera alguien que no tuviera anteriormente un diagnóstico, pero en ese momento pasó algo. De que pasó algo, pasó algo. ¿Qué pasó? Bueno, eso es lo que toca ahora. Fue un comportamiento muy bizarro, muy desproporcionado, sin un fin. Cuando digo sin un fin, es que no había, por decirlo así, como decimos en buen dominicano, no había un objetivo específico. Claro. Había un comportamiento repetitivo, desorganizado, agresivo, violento, pero no era selectivo a alguien ni a algo. Ni motivado, ni tampoco evidentemente motivado. Exacto. Entonces, un ejemplo, los pacientes cuando están sumergidos en medio de una crisis psicótica, tienen una distorsión total del entorno, de su realidad y de su persona. O sea, estamos hablando que son, ejemplo, un paciente psicótico, digamos, si yo estuviera psicótica, yo te puedo estar viendo y yo puedo estar viendo tu cara totalmente diferente a la que tú tienes y puedo verte diferente. Y yo tengo una respuesta agresiva muchas veces en defensa a la alucinación que yo estoy teniendo en ese momento. No porque yo quiera ser agresivo contigo. Cierto. Eduardo. Doctora, buenas tardes. En el canal de YouTube de Luini Corporán nosotros hicimos una llamada a un número de asistencia que hay para situaciones de salud mental. La persona nos respondió, no sé si usted sabe, bueno, me imagino que usted sabe que existe este número, pero para explicarle. Nosotros llamamos, se le dijo a la persona que tomó el teléfono que teníamos una situación de salud mental. Ella le preguntó a Cristian, que fue la persona que llamó, y le preguntó que dónde residía para indicarle un hospital más cercano para él poder ir. Entonces, lo que me encuentro extraño es que yo sé que este número existe, pero como muy bien usted apunta, aquí hay cosas que no se le da una continuidad en publicidad para que los dominicanos sepan que este número y que esta asistencia existe. Mira, lo primero que tenemos que aclarar es que para nosotros poder desarrollar un buen programa de lo que fuese a nivel de salud, debe de haber una estructura en cada uno de los pasos y de los estamentos. ¿Por qué? Porque yo no gano nada con una línea, yo no gano nada que me digan un hospital, cuando en el hospital yo no puedo tener la atención, ni pueden tenerme el abordaje, ni puedo tener quizás el manejo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por población, en un país en donde hay 11 millones de habitantes, casi mente, nosotros deberíamos de tener, por estadística, por lo que la OMS establece, entre 3.500 y 5.000 camas de psiquiatría en el país completo. Y tenemos, ¿tú sabes cuántas? ¿Cuántas? Menos de 60. Tú sabes. Esto es un desastre. Entonces, cuando yo hablo de desastre, no hablo por la pura intención del ejercicio. Es que, ¿dónde tú los mandas? Ahora mismo, yo te digo a ti, si tú tuvieras un paciente en crisis que necesita y amerita un internamiento, ¿dónde tú lo vas a llevar? No hay. No, realmente no. A un centro privado, ¿no? Un centro privado que tenemos que aclarar y tengo que hacer esta especificación. En los últimos 15 años, las unidades de salud mental privadas que se han establecido, quien ha hecho la estructura y los protocolos he sido yo. Y resulta, y lo hice por necesidad, yo estoy excluida de cada una de ellas porque es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque estamos hablando que un ingreso entre 8 y 10 días fácilmente se va en los 400,000, 500,000 pesos. Oh, Dios mío. Y es así.
Los lugares de mediana estadía, lo que ustedes pueden a veces considerarlo como asilos para otras especialidades, Sí. las casas de larga estadía son altamente costosas. Si usted no paga entre 60 y hasta 300,000 pesos al mes, tu familiar no va a estar cuidado. Dios Entonces, mío. un tratamiento médico, Manolo, por simple que sea, con un solo fármaco. Hoy le decía yo a Elvin Castillo, que estuvimos hablando, estábamos en un lugar, y él me dice, doctora, mire, conozco un muchacho que esto y que lo otro. Digo yo, Elvin, esas 30 tableticas de eso que tú me estás mostrando cuesta 7,000 pesos. Imagínate si ese chico necesita esa medicación 3 veces al día. Estamos hablando que un tratamiento de una sola condición, un solo tipo de pastilla, puede gastarse entre 20 y 25,000 pesos. Wow, fuerte. ¿Y no lo cubre, nada lo cubre el seguro, esos medicamentos? Nada, absolutamente Ay, nada. qué Absolutamente fuerte. nada. Y teniendo en cuenta también, Manolo, cuánto está disponible para tú gastar en tu seguro. Son 8,000 pesos, ni la caja del mes. Eso es Ay, verdad, así padre mismo. mío, es verdad, sí, ciertamente. Bueno, doctora, finalmente su recomendación para ver si en un futuro cercano es posible que tengamos un protocolo idóneo para el tratamiento del problema que pueda presentar alguna persona con situaciones de salud mental. Mira, un paciente de salud mental, lamentablemente, puede durar entre 8 y 15 años antes de llegar al especialista. Yo les pido a todos ustedes que, por favor, si conocen a alguien, no minimicen. Okay. No minimicen síntomas, no se vayan por las ramas. Y aunque puede sonar un poco cuesta arriba, ustedes saben que yo hablo bastante claro. Si tú me dijeras a mí, doctora, nunca he tenido una consulta, no me siento bien, ¿dónde voy primero? ¿Dónde el psiquiatra o dónde el psicólogo? Siempre te voy a decir dónde el psiquiatra. Y no porque yo lo sea, sino que el psiquiatra es médico. Lamentablemente tenemos que definir bien lo que son los abordajes. Los psicólogos son orientadores, terapeutas, que pueden hacer un diagnóstico desde el punto de vista comportamental, pero no médico. Los psicólogos no están ni para poner, ni para quitar medicamentos, ni para recomendar, porque están usurpando roles. Y ahí es que viene las grandes complicaciones que un paciente de salud mental puede tener. Usted va donde un psiquiatra que tiene una formación médica. De hecho, hay patologías, los pacientes que sufren de la tiroides desarrollan patologías psiquiátricas paralelas. Imagínate tú con un hipertiroidismo y te va donde un psicólogo. Te va a ir mal, porque tiene una condición médica que te está haciendo desarrollar unos síntomas y necesita medicación. Entonces, vayan donde su psiquiatra, díganle a su médico de cabecera que los oriente y busquen ayuda. Traten de buscar ayuda, hagan ese esfuercito, porque como yo digo una cosa, digo la otra. Aquí nos quejamos de que no podemos pagar una consulta de salud mental, pero todos los fines de semana hay mucha gente que está en teteo. Claro. Bueno, es una gracias, realidad, doctora, por sus orientaciones. Sí. Y gracias por atender nuestra llamada. Un abrazo enorme, Siempre. doctora. Gracias por su Igual aporte. para ustedes. Igual, Bye. bye. Señores, hemos conversado con la doctora psiquiatra Alessandra Iche, como debe ser, a través de la vía telefónica, aportándonos orientaciones científicas, médicas, valiosas sobre cómo tener un abordaje correcto con personas, familiar, amigo o cualquier ciudadano o ser humano que tenga una situación de salud mental. Bueno, un aporte más de El Show Perfecto para todos ustedes. Seguimos, como debe ser, con nuestro programa, su programa, El Show Perfecto.